ESNE-TV presenta Palabras que edifican con Noel Díaz. Disfruta de la programación de ESNE-TV en Salinas 38.1, en National City, Chula Vista 16 y 96.1, Condado de Maricopa y Arizona 50.2, Los Ángeles 56.2 y 44 KXLA. Sintoniza Radio Católica El Sembrador en las diferentes estaciones. Queridos amigos, quisiera que en este momento aprovecháramos el poder escuchar lo que sucedió con un grupo de personas que llegaron a Jesús. Y es muy interesante porque no lo encuentro en algún otro lugar, algo parecido. Esta gente venía buscando a Jesús y un antecedente antes de haber encontrado a Jesús. Ellos le dicen a Jesús que dónde estaba, porque ellos de alguna forma lo perdieron de vista. Y Jesús les da una respuesta que no encontramos en otro lugar a estas personas que se acercaron. Este es el centro de la reflexión del día de hoy. ¿Por qué buscar a Jesús? ¿Cuál es el propósito que nosotros buscamos a Dios? ¿Cuál es el interés detrás de querer conocer o acercarnos a Dios o de seguir a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo buscamos? Esto, sinceramente, es algo que nos tenemos que cuestionar cada uno de nosotros. Si decimos ser creyentes, con mayor razón. Y los que no creen en Jesús, los que no creen en Dios, pues en algún momento de su vida se harán estas preguntas. ¿Por qué debo de seguir a Dios? ¿Por qué debo de conocer a Dios? Y por eso aprovechamos este preciso momento para darnos cuenta que a veces buscamos a Dios no por las razones que deberían de ser. A veces buscamos a Jesús por interés personal. Y no por reconocer que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y que Él vino a manifestarnos el amor del Padre para que nos acercáramos a Él reconociendo que Él es el Dios de la vida. A veces buscamos a Dios por razones equivocadas, claro que sí. Así como hay relaciones entre personas que se buscan por un interés que va más allá de la persona. A veces buscamos el interés quizá material y por eso buscamos a una persona. Por eso nos interesa esa persona. A veces nos interesa la persona porque nos agrada su compañía. A veces nos interesa esa persona porque me puede conectar con otras personas y eso a mí me favorece quizá para un trabajo, quizá para una posición. Entonces siempre nos tenemos que cuestionar, y yo creo que el hombre, la mujer, se cuestiona cada vez que está realizándose una relación. ¿Cuál es el propósito que esta persona le intereso yo? Y también nosotros nos preguntamos, ¿por qué me interesa el conocer a esta persona? Pues de la misma forma yo creo que es importante analizar por qué nosotros buscamos a Dios. Es interesante cuestionarnos por qué buscar a Dios. Busco a Dios porque le temo a Él y ese temor es de no fallarle a Dios, porque no hay con qué pagarle a Dios todo lo que me ha dado y su amor, que esa debería ser la razón correcta. O me acerco a Dios porque quiero ir al cielo. O sea, mi interés es ir al cielo, ir al cielo, ir al cielo. Y está bien. Pero si por eso solamente busco a Dios, habrá cosas que tenemos que analizar un poquito más profundo. Ahora bien, muchas veces nosotros buscamos a Dios en ciertas circunstancias de la vida. Nosotros decimos como católicos, hay católicos de ocasión
que van a la iglesia en un momento determinado. Puede ser una festividad dentro del tiempo litúrgico, puede ser en Cuaresma, puede ser Viernes Santo, puede ser el Domingo de Resurrección, puede ser esa misa de gallo, pueden ser en ciertos momentos y hasta ahí. Otras personas, otros católicos son católicos que están comprometidos el día del Señor. Podríamos decir católicos comprometidos los domingos, católicos de domingo. Bueno, ya hay una relación dentro de ese marco que podemos decir: yo voy a misa porque voy a recibir a Cristo, voy a escuchar la palabra de Dios. Pero también nos tenemos que cuestionar por qué busco al Señor cada domingo y después de lunes a sábado me olvido de Dios. A veces también podemos caer en eso. ¿Cuál es la razón por la cual usted busca a Dios? Vayamos a la Escritura y descubramos realmente lo que Jesús le dice a este grupo de personas que lo buscan no con la intención que deberían, y Jesús les llama la atención, Jesús los exhorta, pero también les da una respuesta de por qué deben buscar a Dios, de por qué lo deben de buscar a Él y qué es lo que el Padre quiere de ellos. Vayamos a la Escritura, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y como antecedente, antes de leerlo, permítame decirle, como antecedente, Jesús acababa de realizar la multiplicación de los panes. El Señor multiplicó esos panes y todos comieron y quedaron saciados. Usted recordará esa multiplicación con esos pocos panes y pocos peces. Jesús hizo una oración y entonces le dio de comer a miles de personas. Fue un milagro maravilloso. Todos quedaron alegres, felices, no solamente porque habían visto el milagro, pero porque habían comido, porque habían quedado satisfechos. Esta misma gente que vio ese milagro, que se sació, fueron a buscarlo, porque se desapareció por ahí Jesús y después se dieron cuenta que estaba en este lugar y fueron. Y ahí es donde se realiza este encuentro y donde Jesús les dice estas palabras. Vayamos capítulo 6 del Evangelio de San Juan y vamos a leer iniciando del versículo 23. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello. Entonces ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Jesús respondió: esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió. Palabra del Señor. Aquí, queridos amigos, nos encontramos con lo que nos puede pasar a nosotros, nos ha pasado o nos sucede. Esta gente dice que vieron que ya no estaba ahí Jesús y los apóstoles. ¿Dónde? Ahí donde Jesús había realizado este milagro de la multiplicación. Es que se subieron a las barcas y lo encontraron en la otra orilla del lago. Maestro, ¿qué haces aquí? Te venimos buscando. Y Jesús directamente les dice lo que hay en su corazón. Ustedes, le dice, no me buscan porque creyeron
en las señales. O sea, el milagro es lo que les atrajo. La multiplicación es lo que les atrajo. La respuesta, sabiendo que Él tenía el poder para cambiar cualquier situación, en este caso, saciaron sus estómagos todos. Esto obviamente registró en la mente de estas personas: si yo estoy con Jesús, si estoy enfermo me va a sanar, si tengo hambre me va a dar de comer, o sea, con Él lo tengo todo. Y Jesús se da cuenta que lo buscan solamente por eso, por el beneficio de recibir eso. Pero Jesús les aclara: pero ustedes no me buscan porque han creído en la señal. El milagro es el resultado de la manifestación del poder de Dios, pero no nos podemos quedar viendo el milagro y se nos olvida quién hizo el milagro y quién es Él. Y eso a veces nos sucede, queridos amigos. Buscamos a Dios solamente por el milagro. Buscamos a Dios en ciertas ocasiones cuando estamos en una necesidad. Pareciera que Dios o Jesús se convierte en un objeto más de nuestro ropero. Hoy, a ver qué zapatos me voy a poner. Para esta ocasión voy a elegir estos zapatos. Para esta ocasión voy a elegir este tipo de vestido, este traje. Entonces, pareciera que a Dios lo ponemos en nuestra vida cuando hay una cierta necesidad. Ahora, Jesús dice: no, por ahí no va. No me busquen por el milagro, no me busquen porque te puedo sanar, no me busques porque puedo solucionar el problema, porque puedo ayudarte. Primero, reconoce que yo he venido para mostrarte el amor de mi Padre. Que reconozcas que eres un hijo de ese Padre por el cual Jesús ha venido a cumplir esa misión. Muchas veces, queridos amigos, esa es la realidad, católicos de ocasión. Fíjense, tenemos lo que es la liturgia, hay tiempos litúrgicos. Por ejemplo, estamos entrando en Cuaresma. Puede ser que seamos católicos de Cuaresma, o sea, en el tiempo de Cuaresma dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, y si estos 40 días me voy a proponer a no tomarme una cerveza, no voy a beber nada, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer cosas que me gustan, y nos proponemos algo. Qué bien que vamos a hacer un esfuerzo, pero se convierte en que estamos haciendo un esfuerzo solamente por un periodo de tiempo para después de los 40 días volver a hacer lo mismo. Obviamente que aquí Jesús nos diría a nosotros, si hacemos eso: oye, tú me buscas solamente por algo temporal. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Si queremos realmente experimentar la vida de Dios, no podemos ser católicos de ocasión. No podemos ser cristianos solamente de cuando necesito de Dios. Y no porque Dios se enoje con nosotros. No es tanto porque Dios diga: me busca solamente cuando me necesitas. No, Dios es Dios y Dios es bueno. Los que nos perdemos de esta amistad y de esta relación continua, a diario, los que perdemos somos nosotros. Porque Dios en nuestra vida, en nuestra relación, representa armonía, paz, esperanza. Dios, como relación de todos los días, representa fuerza, representa esperanza y poder. Entonces los que perdemos somos nosotros. No es que Dios esté sentido porque se me busca nomás cuando me necesita. Dios sigue siendo Dios. El Señor está sentado en su trono y Él es Dios, no le falta nada. A los que nos falta es a nosotros. Pero si nosotros somos personas que buscamos a Dios ocasionalmente, realmente estamos perdiendo lo mejor de la vida. Estas personas lo buscaron. Jesús dice: ustedes me buscan porque se saciaron, porque se llenaron, porque se sintieron bien. Y dice: ustedes buscan lo temporal. Jesús les dice, busquen lo que es eterno.
Y eso es lo que a veces nosotros podemos perder. Que la vida tiene un ciclo. Nacemos y algún momento seremos llamados. ¿Qué hacemos en este espacio de tiempo? Es lo que a nosotros nos debe de interesar. ¿Qué hacemos? Porque si quiero un día alcanzar la vida eterna, pues la única forma de hacerlo es reconocer a Dios en mi vida, pero no de vez en cuando, todos los días. Yo no quiero ser un cristiano, un católico de solamente del domingo y después del resto de la semana me olvido de Dios. Es que esto no es que esto no debe de ser. Pero muchas veces eso, bueno, ya digo, esos son los que vamos a misa el domingo. Pero ¿qué tal los que van solamente en Cuaresma, solamente en Domingo de Resurrección? El Viernes Santo van a esas obras maravillosas que se hacen recordando el martirio y la muerte de nuestro amado Señor de Jesucristo. O los católicos de Adviento, en Navidad voy a misa de gallo. Qué bonito tiempo, Adviento, recordamos el nacimiento de Jesús. Realmente muchos solamente vivimos en ese tipo de entendimiento que eso es bueno. Y pensamos, como yo pensaba, cuando empieza la Cuaresma, que va a empezar empieza el miércoles de ceniza, yo era de los que decía, tengo que ir a la ceniza porque eso es importante. Pero me perdía los domingos de ir a misa. Y obviamente es claramente más grave no ir a misa el domingo que no ir a recibir la ceniza. Pero yo decía, si no recibo la ceniza le estoy fallando a Dios. Es que eso es importante para mí como católico. Pero la realidad es de que no debemos ser así. Nosotros debemos ser católicos del tiempo ordinario, porque el tiempo ordinario implica que es un tiempo donde no hay necesariamente, no es Cuaresma, ni es el tiempo de la resurrección, no es Adviento, es un tiempo ordinario. Pero ahí en lo ordinario es donde Dios trabaja. En lo ordinario, en nuestro día a diario, en nuestro levantar en la mañana, darle gracias a Dios, orarle a Dios, buscar ir a misa entre semana para recibir el cuerpo de Cristo, mantener nuestra mirada en el Señor a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso es tener una relación. Eso es diferente ser un católico solamente de nombre o de ocasión. Aquí Jesús nos da la respuesta. Dice que es porque la gente, después de que Jesús les llama la atención, ustedes me buscan solamente porque se saciaron. Hay personas hoy que están en una necesidad grave. Algún familiar está gravemente, o la misma persona está en un estado de salud serio. Puede ser un problema familiar con un hijo en el matrimonio. Estamos pasando alguna crisis y sabemos que necesitamos a Dios. Dios va a estar ahí para nosotros, queridos amigos. Dios está ahí para cuando lo ocupemos, porque Él es fiel y nunca nos va a abandonar. Pero cuando estemos en esa necesidad, no solamente pensemos en que nos solucione el problema. Pensemos que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede cambiar mi situación. Pero hay que pensar en reconocerlo a Él, independientemente si hace el milagro, si responde a lo que yo necesito, a lo que le estoy pidiendo. Hay que buscarlo a Él. Porque si solamente buscamos el milagro y no buscamos a Jesús, vamos a estar como estas personas que Jesús le dijo, ustedes no me buscan por lo más importante. Ustedes me buscan porque se saciaron. Ustedes buscan solamente el milagro. Este es un llamado de atención para cada uno de nosotros, queridos amigos. Dios nos ama, Dios está con nosotros, pero busquémoslo, no solamente para que me haga el favor. Busquémoslo a Él porque en Él está la vida. Busquémoslo a Él porque en Él está la vida eterna. Busquémoslo a Él porque Él nos ama y nos perdona. Busquémoslo a Él porque solamente en Él
podremos vivir una vida de plenitud, porque solamente en Él tendremos la fuerza de enfrentar de cara esta situación, esta crisis que estoy enfrentando. Busquémoslo a Él, porque en Él está la plenitud, en Él no hay nada que nos pueda defraudar, en Él está la vida. Y cuando nosotros lo buscamos a Él, nuestra vida tiene otra perspectiva. Cuando realmente Cristo está reinando en un corazón, cuando Cristo está reinando en la vida de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, cambia su perspectiva de la vida. Cambia su perspectiva de su persona. Cambia la perspectiva de cómo vemos a las demás personas. Cambia nuestra manera de pensar, de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Cambia nuestra forma de pensar de cara a un problema. Ya no somos esas personas que nos desboronamos, que nos caemos porque dices, ¿qué voy a hacer con esta situación? Reconocemos que en Dios todo es posible, que podemos nosotros enfrentar esta situación con la confianza que Dios no nos va a abandonar. Esa es la gran diferencia. Y por eso Jesús dice aquí, ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos debemos hacer continuamente. Y se la tenemos que hacer al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Esa pregunta le hicieron varios ante Jesús. Le hizo ese número de personas que escucharon el primer mensaje, esa predicación que dio el apóstol Pedro después de Pentecostés. Y cuando les habló con esa convicción, esa gente dijo, ¿qué debemos hacer? Aquel joven rico que se acercó a Jesús se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta del alma y se la tenemos que hacer a Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? Ellos hicieron esa pregunta porque estaban abiertos en ese momento a lo que Jesús les dijera, y la respuesta Jesús se las da: que crean en el que el Padre ha enviado. O sea, crean en mí, Jesús les dice. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad. Yo soy la plenitud. Él es el alfa y el omega. Si solo supiera todas las familias, todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas, si solo supiéramos y creyéramos en Jesús, estoy convencido que nuestras vidas fueran totalmente diferentes que cuando uno no ha puesto la confianza ni el deseo de conocer a Jesús. Quienes perdemos somos nosotros. Yo te hago esta pregunta, amigo. Si tú hoy te sientes satisfecho de la vida, de tus logros, o te sientes mal por tus fracasos, cualquiera que sea tu situación, mujer, yo digo, si tienes a tu alcance que tu vida sea diferente, yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no intentas? ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué prefieres a veces vivir encerrado en tus pensamientos, con un tormento continuo donde no tienes paz? Pregunto yo, si Dios te ofrece ser libre de todo eso y vivir una vida abundante como Jesús lo dijo. Yo vine para que ustedes tengan vida y la vida la tengan en abundancia. Si tu vida está mal, ¿por qué no le das una oportunidad a Él? Alguien me dirá, Noel, yo creo en Dios, yo voy a misa, yo leo la Biblia, yo oro, pero estoy mal. ¿Qué me dices a mí? Que sigas haciendo lo que estás haciendo. Sigue caminando con fe y con esperanza, que ya vendrá una nueva primavera para ti. Porque el que persevera siempre alcanzará la bendición de Dios. A veces la vida se torna difícil
aunque tú creas en Dios, aunque tú ores, aunque tú hagas todas las cosas bien y estás pasando una prueba, mantente haciendo lo que estás haciendo. Ora con más intensidad, sigue creyendo. Tarde o temprano vas a tener la victoria. Pero si no estás viviendo en armonía con Dios, si no tienes una relación y eres un cristiano, un católico de ocasión, ya no te tengo que decir más. Yo sé que no estás viviendo una vida en plenitud. Tu vida no es plena. Andas desesperado, buscando afuera llenar ese vacío. Y vas a andar recorriendo el mundo, los lugares, tratando de creyendo que ahí va a estar tu felicidad. Y vas a pasar el resto de tu vida, si es que no cambias, cambia tu manera de pensar y le das una oportunidad a Dios. Aprovecha. Este es un momento preciso para que busques a Dios, para que digas, hoy quiero vivir esta cuaresma, no como otras veces. Quiero que sea el principio de una nueva vida en Cristo Jesús y en una relación que quiero alimentar y quiero mantener para alcanzar la vida eterna. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por concedernos este espacio donde podemos comunicar tu mensaje, el evangelio de la alegría, tu palabra que da vida, tu palabra que habla al corazón de cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos. Solo tú conoces la necesidad de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Solo tú sabes los fracasos y los éxitos. Pero hoy venimos a ti humildemente. Venimos a ti, Señor, para reconocer que te necesitamos. Que quizá no hemos sido fieles en la razón concreta por qué buscarte. Te hemos buscado solamente en ocasiones y nos hemos conformado con eso, pero Señor, sabemos que no es suficiente para poder realmente vivir en una armonía y una relación contigo. Tú quieres que tengamos una relación y no solamente pertenecer a una religión. Señor, concédenos por tu bondad el perdón, que tengas misericordia de nosotros. Si te hemos dado la espalda, Señor, perdónanos. Concédenos hoy dar un paso hacia adelante con un corazón abierto y dispuesto para poder iniciar un caminar junto contigo. Señor Jesús, queremos buscarte a ti porque tú eres el enviado del Padre. Gracias por este momento y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.